Bueno, compañeros, en este video, en este corto video, vamos a hablar un poco acerca de la prescripción de medicamentos, recordando un poco toda la norma y la reglamentación que hay acerca y alrededor de la prescripción de medicamentos. Puntualmente vamos a hablar del decreto 2200 del 2005, que reglamenta todo el servicio farmacéutico y dentro de ellos, en el capítulo 4, hablan puntualmente lo que nos compete a nosotros como profesionales de la salud en la prescripción de medicamentos, acerca de las características y el contenido mismo de la prescripción. El documento es un poco más extenso, pero quiero traer a colación, digamos, esos puntos claves. El primero punto clave es, siempre que tengamos una prescripción debe haber una previa evaluación del paciente. Y de la mano con la evaluación del paciente debe haber entonces un registro en historia clínica del paciente. Es decir, no debe haber una formulación médica sin una historia clínica. Y estas dos deben ser confrontables y coherentes, es decir, que el mismo día que se hace la historia clínica es el mismo día que se hace la formulación, no pueden haber fechas diferentes y si existiese alguna razón debe siempre existir un registro en historia clínica que justifique esa prescripción del medicamento. Por supuesto, solo podrá hacerse por parte de personal de salud que esté debidamente autorizado acorde a sus competencias. Y entonces es muy importante que todo profesional en salud revise las competencias y el alcance que tiene al momento de atender a un usuario. Debe permitir, por supuesto, una confrontación entre lo que se está prescribiendo y lo que hay en historia clínica y hay una coherencia frente a ello. Es decir, el diagnóstico clínico debe ser coherente con la formulación. Lo que le estoy formulando debe quedar tanto registrado, pero debe tener una justificación clínica en la historia clínica para poder, digamos, dar cumplimiento a la norma que ya ha sido reglamentada. Y el contenido de la prescripción, puntos claves, nuevamente esto es un poco más extenso, pero nuevamente, claramente el nombre del medicamento genérico, la concentración en la forma farmacéutica en la que se va a dar el medicamento, la vía de administración, dosis y frecuencia de administración. Esto es muy importante, dar claridad no solamente por norma de prescripción, sino por adherencia al tratamiento por parte de los pacientes, una buena posología, buena descripción de la posología para que el paciente entienda claramente cómo se debe tomar, idealmente utilizar horarios que se puedan ajustar al tratamiento del paciente. Cantidad total, obviamente, de los medicamentos que va a requerir el paciente y finalmente el nombre y la firma de quien prescribe el medicamento. Esto ya, digamos, está con todo el mundo digital establecido en historias clínicas, pero vamos a ver, por ejemplo, para la prescripción de medicamentos de control, esta sigue siendo manual y es muy importante que siempre esté acompañada de una firma con su nombre de número de registro médico. Está entonces, hablando acerca de los medicamentos de control, la resolución 826 del 2003, que habla sobre todo el control de uso de materias primas, de control especial por parte del Estado, puntualmente en este caso de medicamentos de control para profesionales de salud. Debemos entonces tener claro que existen los medicamentos de control y que qué es un medicamento de control. Es uno constituido por sustancias sometidas a fiscalización, dado que produce efectos de dependencia psíquica o física en el ser humano, o puede tener algún grado de peligro en su uso, o que haya sido clasificada como tal por el Ministerio de Protección Social o la Comisión Revisora del INVIMA. Punto clave. Esos medicamentos son medicamentos de vigilancia del Estado. No solamente, digamos, competencia del personal de salud, sino son medicamentos vigilados por el Estado. Y en esta resolución, la 826 de 2003, capítulo 14, sobre la prescripción de medicamentos, hace referencia sobre solamente médicos, médicos veterinarios, zootecnistas y odontólogos graduados en ejercicio legal de su profesión son los únicos profesionales que podrán prescribir medicamentos de control especial y están obligados a que se hagan esta prescripción con los formularios de control que ya conocemos. Es el recetario oficial dispuesto por el ministerio y debe seguir siendo usado tal y como lo hemos venido utilizando. Aquí cabe muy importante, como ya estamos entendiendo que este medicamento y este grupo de medicamentos son de uso restringido por este grupo de profesionales y están fiscalizados por el Estado, quien extravíe un recetario oficial o un recetario institucional deberá informar inmediatamente por escrito a la Oficina de Control de Medicamentos de la respectiva Dirección Departamental de Salud o a la dependencia que haga sus veces. ¿Qué quiere decir este mensaje? Que esta formulación es muy estricta, es muy vigilada y es muy seria, ¿sí? Por tal motivo, cuando hagamos este tipo de formulaciones, dejemos una clara consignación en la historia clínica de qué se les está formulando y por qué. Hagamos un correcto licenciamiento del formulario de prescripción y hagamos un correcto seguimiento, vigilancia
y registro del uso de estos medicamentos y de estos formularios y recetarios, porque son muy vigilados y el ministerio viene y nos pregunta, perdón, la secretaría viene y nos pregunta cómo están, cuál es el consecutivo y todo eso se debe seguir vigilando en caso de que haya una desviación, digamos, en este seguimiento. Pueden haber seguimientos, incluso sanciones por parte de la Secretaría. Importante, entonces, en este momento, recordar que la falsedad documental se comete cuando se altera un documento, se modifica o se falsifica un documento con la firma de una persona y esto, por supuesto, está sancionado en el Código Penal. La prescripción de medicamentos de control es única y exclusivamente competencia de esos profesionales que ya nombramos con anterioridad y hay que tenerlo claro y hay que ponerlo en ejercicio. Eso es todo lo que le quería decir. Es un video corto, pero me parece supremamente importante recordar características, contenido de la prescripción médica, todo lo relacionado con la prescripción de medicamentos de control y no olvidar la importancia de la veracidad del documento cuando lo estamos firmando. Que tengan un feliz día, espero sea de utilidad y pongámoslo en práctica en nuestro ejercicio profesional.